El Maximato. Al periodo que abarca de 1928 a 1934 se le conoce como el Maximato. Y esto es porque el expresidente Plutarco Elías Calles, aunque ya no ocupaba el cargo de la presidencia de la República, él seguía tomando absolutamente todas las decisiones del país. Nombraba funcionarios y los removía, expedía leyes, hacía planes. Entonces, como él seguía gobernando aún detrás del telón, a esta parte, este periodo, se le conoció como el Maximato. Bajo estas circunstancias y gobernados de esta manera, estuvieron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz y Abelardo Rodríguez. El gobierno de Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930. El Partido Nacional Revolucionario. Durante este periodo, el ambiente político realmente era difícil aún en nuestro país, ya que tanto políticos como caudillos y algunas personas de funcionarios públicos se encontraban inquietos por el reciente asesinato de Álvaro Obregón, situación que Calles aprovechó para impulsar a la creación del Partido Nacional Revolucionario, lo que ahora tú conoces como el PRI. Entre los objetivos del Partido Nacional Revolucionario estaba que los políticos tuvieran un espacio para poder acceder a cargos de públicos o de elección popular sin necesidad de recurrir a la violencia. Otro suceso importante durante el gobierno de Emilio Portes Gil fue la autonomía de la Universidad Nacional. La autonomía universitaria se obtuvo en medio de hechos violentos, cuando la rectoría amplió a 3 años de estudios a nivel bachillerato. La comunidad protestó, pero la Escuela de Jurisprudencia presentó mayor resistencia contra la autoridad y estalló la huelga. La fuerza pública reprimió a los estudiantes y la huelga se generalizó en la institución. Ante ello, el gobierno no tuvo otra alternativa que decretar la autonomía de esta casa de estudios. En el estatuto universitario se le concedieron atribuciones académicas. El gobierno se comprometió a otorgarle un subsidio para apoyar sus funciones y de esta manera se configuró la que en nuestros días es la máxima casa de estudios de nuestro país, la UNAM. La crisis económica de 1929. Esta crisis afectó a varios países como fueron Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, México, entre otros. Antecedentes de la crisis de 1929. Al término de la Segunda Guerra Mundial, se suscitaron una serie de problemas económicos y financieros. Estados Unidos y Japón progresaban, pero no así los demás países, ya que tenían que pagar las consecuencias de su excesivo gasto bélico durante la guerra. Alemania financió su poderío militar a un alto costo, pero además, por su derrota, debía pagar una indemnización que llegaba a miles de millones de marcos de oro. El nacionalismo impactaba en Alemania, Austria, Hungría e Italia. El nazismo y el fascismo empezaron a aglutinar a un gran número de adeptos, porque según sus promesas les devolvería el bienestar. La pobreza provocó estallidos sociales, porque las organizaciones sindicales entregaron su mano de obra a la disposición de sus países en guerra. Estados Unidos hacía pagar enormes sumas a los países europeos, los cuales habían recurrido a su apoyo económico y financiero. Además, reducía las compras de productos europeos, elevaba los aranceles, los obligaba a adquirir mercancía norteamericana y les enviaba grandes cantidades de oro para aumentar su deuda. El oro era el indicador de la economía internacional. Así, mientras los europeos se habían destruido, los estadounidenses hacían negocios de los que obtenían fuertes ganancias a costa de estos. En 1925, Estados Unidos producía el equivalente a 50% de la producción mundial en hierro, acero y petróleo, entre otros productos, convirtiéndose en un emporio industrial con una desmesurada economía de consumo.
La euforia económica envolvió a la bolsa de valores, donde se especulaba en aras de una fortuna fácil y rápida. La Gran Depresión. La Gran Depresión. En 1929 las finanzas se derrumbaron, las cotizaciones cayeron y las ganancias se esfumaron. Los pequeños inversionistas quedaron en la ruina y esta se extendió a los grandes inversionistas, quienes en el martes negro disminuyeron casi el 50% el valor de sus acciones. En unos cuantos días se perdieron muchos millones de dólares. La bolsa de valores de Nueva York quebró y con esto arrastró a las economías de varios países europeos. En resumen, esta crisis económica mundial reflejó la mala dirección de la economía. El mercado estaba saturado de productos, los consumidores ausentes y los capitales se encontraban concentrados en unas cuantas personas. Las máquinas habían sustituido a la mano de obra y facilitaban la producción industrial, pero se generaba el despido masivo de trabajadores, sobre todo los menos aptos para el trabajo industrial. Consecuencias de la crisis de 1929 en México. En México, el auge industrial había crecido en gran manera gracias a la construcción de carreteras y obras públicas, así como de la creación de la banca. Pero todo este auge se vino abajo durante esta crisis. Las exportaciones disminuyeron y las actividades más afectadas fueron la minería, el petróleo y la agricultura. Por lo tanto, todas las utilidades decayeron durante esta crisis. Los trabajadores mexicanos que laboraban en Estados Unidos fueron despedidos en forma masiva y retornaron a su país, lo cual aumentó el desempleo y por lo tanto creció la pobreza. La sucesión presidencial. Se acercaba el fin del periodo de Emilio Portes Gil y por lo tanto el proceso de la sucesión presidencial empezaba a realizarse. En esta contienda electoral se encontraban Pascual Ortiz Rubio, obviamente apoyado por Plutarco Elías Calles, y José Vasconcelos, quien contaba con el apoyo de estudiantes, artistas intelectuales y un importante sector del pueblo. En esta contienda, Ortiz Rubio triunfó, a pesar de que el voto favorecía a Vasconcelos. El gobierno se fue violentamente en contra de José Vasconcelos, quien se fue a Francia y a otros países en lugar de como refugiado. Y finalmente, Ortiz Rubio, el 5 de febrero de 1930, ocupó la presidencia. El gobierno de Pascual Ortiz Rubio, 1930 a 1934, o bueno, debería durar hasta 1934, porque Ortiz Rubio renuncia a la presidencia el 2 de septiembre de 1932. A pesar de que él ocupa poco tiempo la presidencia, es importante destacar los logros que durante ese corto periodo él alcanza a dar a nuestro país. Durante su gobierno realizó varias acciones, como la Ley de Planeación General de la República, en la que se planteaba el uso óptimo de los recursos del país, que los problemas nacionales fueran estudiados a fin de aplicar los programas adecuados para resolverlos y que se formularan los planes reguladores para determinar las metas a alcanzar de acuerdo con un programa definido. También se creó la Ley Federal del Trabajo el 18 de agosto de 1931, en la que se formulaban los lineamientos para conducir las relaciones laborales. Así, el artículo 123 de la Constitución fue avalado por esta ley. Este era el primer código donde se rigieron las relaciones entre el capital y el trabajo en la historia de México. Cortamos la anterior y grabamos esto. También, durante el gobierno de Ortiz Rubio, se construyó la carretera que une la Ciudad de México con Monterrey y Nuevo Laredo. Renuncia a la presidencia Ortiz Rubio. Como te había comentado antes, Plutarco Elías Calles seguía dominando el poder, nombraba y quitaba funcionarios públicos, situación que no le pareció al presidente, motivo por el cual renuncia a la presidencia el 2 de septiembre de 1932. Después de eso, el Congreso de la Unión nombra como nuevo presidente a Abelardo Rodríguez, el cual toma el poder y dura en la presidencia hasta el 30 de noviembre de 1934.
Gobierno de Abelardo Rodríguez, 1932 a 1934. Acciones del gobierno. Durante su breve gestión se emprendieron acciones de gobierno. La Secretaría de la Economía Nacional reemplazó a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. La tarea de esta nueva secretaría era dirigir las actividades económicas. Se reforma la Ley del Patrimonio Ejidal para determinar que el ejidatario recibiría 50 hectáreas con carácter inefable. Con estas modificaciones, los peones acasillados obtuvieron beneficios, ya que aún eran semiesclavos en las haciendas. Además, se expidió la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y se precisó la forma como habría de funcionar en esa casa de estudios. Por último, se determinó la no reelección de diputados y senadores integrantes del Congreso de la Unión para el próximo periodo. El 29 de septiembre de 1934 fue inaugurado el Palacio de Bellas Artes, el centro artístico y cultural más importante del país. Este se estrenó con una obra de Juan Ruiz de Alarcón, La verdad sospechosa. Se realiza un plan sexenal para el próximo gobierno. En este plan sexenal se daría o se favorecía a la agricultura. Se crearían presas y sistemas de riego, se crearían créditos bancarios que fueran oportunos y se haría una reglamentación de los recursos naturales. La sucesión presidencial. El Partido Nacional Revolucionario, con el apoyo y la aprobación de Plutarco Elías Calles, lanza como candidato a la presidencia a Lázaro Cárdenas. En la oposición, la Confederación de Partidos Independientes apoyó a Antonio Villarreal y el Partido Social Democrático a Gilberto Valenzuela. Lázaro Cárdenas emprende su campaña por todo el país, triunfando en las elecciones y así toma posesión el 1 de diciembre de 1934. Mientras en México se pasaba por este proceso electoral, el nazismo y el fascismo venía pisando fuerte y haciéndose escuchar porque Benito Mussolini y Adolfo Hitler, sus líderes, empezaban a hacerse presentes y a manifestar su hambre de conquista y su sed de guerra, creando un importante armamento preparado para la próxima guerra.